No, pero tengo muchas cosas que decir, así que me voy a intentar centrarnos. Bueno, corre el año 2018, vamos a hacer un poco de storytelling, y yo soy joven e idiota, no como ahora, que ya no soy tan joven, y entonces me ofrece mi profesor Ballesteros, Jesús Ballesteros, me ofrece a Chesterton para una tesis doctoral. Primero para un trabajo final de máster, después para una tesis doctoral. Yo lo abordo, leo ortodoxia y me encanta, leo El hombre eterno, que es el libro ocasión que nos reúne aquí, y me parece horrible, así que lo dejo de lado y me pongo a leer todo el resto de Chesterton. Para el TFM no importó, porque un TFM no te exige una lectura exhaustiva. Una tesis doctoral no se puede hacer sin leerlo todo, así que en algún momento tuve que entrar al hombre eterno, y debo decir que cuando me atreví fue un momento muy bonito. Estábamos todos encerrados en ese momento en que el gobierno decidió encerrarnos a todos porque por la pandemia de COVID, año 2020, y ahí me reconcilié con el libro. Lo bonito del asunto es que para ese momento yo ya había leído mucho otro Chesterton, porque huía del hombre eterno como un gato escaldado huye del agua fría. Y claro, entonces yo tenía ya toda una serie de ideas sobre Chesterton y las intuiciones de por dónde quería enfocar por los núcleos que rodeaban el pensamiento de Chesterton, y me había dado cuenta de que de todo lo que se puede decir, el pensamiento de Chesterton se centraba en tres cosas. O podíamos entender tres fuertes núcleos en lo que podríamos llamar la epistemología, toda su doctrina sobre el loco, sobre cómo la razón moderna se ha vuelto loca, precisamente por coger parcialidades y exagerarlas, ¿no? Y no conectar esas parcialidades con una verdad más extensa, más universal. La idea de lo que Mariano Facio llama su filosofía del asombro agradecido, ¿no? Esta idea de que él pregunta en ortodoxia: ¿cómo vivo en medio de un mundo que claramente a la vez está hecho para mí y no está hecho para mí? Del que tengo que agradecer, pero a la vez tiene un elemento desconocido, un elemento de aventura, un elemento incluso de mal que se me resiste, ¿no? Y, por supuesto, toda su filosofía política, que vamos a dejar ahí, ¿no? Todo lo que él trabajará a través de lo político y demás. ¿Vale? Yo me di cuenta de que esos eran tres núcleos en el pensamiento chestertoniano, aparte, por supuesto, el elemento del cristianismo al que él siempre da vueltas. Pero que yo estando desarrollando un doctorado en una universidad pública, en un departamento de filosofía del derecho, no me parecía que fuera muy oportuno incidir especialmente, como si pudieras huir de eso cuando tratas a Chesterton, ¿no? Como digo, yo era joven e idiota, no como ahora que no soy joven. Entonces, ¿vale? Bien, ¿por qué digo esto? Porque cuando yo me enfrenté al hombre eterno, yo ya tenía claro que esos tres núcleos iban a estar. Y me quedé de piedra cuando me di cuenta de que Chesterton los menciona específicamente, enumerándolos en este libro, que yo no había leído porque huía de él. Y dije, joder, se me ha adelantado. No solo Chesterton me enseña muchas cosas, sino me enseña muchas cosas de mi propia tesis, lo cual se volvió una TC14 muy, muy divertida, ¿no? Me quedé muy, muy impresionado. Porque esto es básicamente lo que hace Chesterton en toda la primera parte, y sobre todo en aquel capítulo que inicia la segunda parte, que es el Dios de la cueva, ¿no? Él habla de estos tres elementos, ¿no? Habla del paganismo como esa búsqueda poética que ha hecho la humanidad, que tiene que ver con ese intento de vivir con el mundo, en armonía con el mundo, disfrutando del mundo, y que Chesterton mismo dice que es una exploración del mundo desde la sola imaginación, que es poesía al precio de no ser racionalidad, la búsqueda racional de la realidad y sobre todo de Dios, porque él lo centra mucho en la cuestión religiosa, ¿no? Que es la búsqueda de los filósofos, que van aparte, ¿no? Hay una cita muy bonita que dice del hombre eterno, ¿no? Que leo. Voy a leer unas cuantas citas porque creo que Chesterton habla mejor que yo, entonces le voy a dar la voz muchas veces. Mientras que una multitud de gente celebraba fastos en honor de Adonis o juegos en honor de Apolo, este o aquel hombre prefería quedarse en casa y ponerse a pensar una pequeña teoría sobre la naturaleza de las cosas. Y a veces llenaría el tiempo pensando en la naturaleza de Dios, o en su caso, en la naturaleza de los dioses. Pero pocas veces se le ocurriría oponer su teoría sobre la naturaleza de los dioses a los dioses de la naturaleza. Es decir, tenemos un grupo de filósofos que están
razonando sobre cómo son los dioses, haciendo esa búsqueda racional sobre el mundo, claramente diferenciada de la mitológica, pero sin pelearse, ¿no? Digamos que están ahí yendo cada uno por su lado, ¿no? Dice también Chesterton en este libro, los ríos de la mitología y la razón y la filosofía confluyen paralelos hasta desbocar en el mar del cristianismo, que es el primero que los une, ¿no? Con algunas excepciones previas que también trata Chesterton, como Akenatón, que intentó hacer una religión popular del dios de los filósofos y así le salió. Dice Chesterton que es casi un acto de arrogancia porque es un acto de paternalismo intentarle enseñar a esa gente a abandonar sus, digamos, sus usos tradicionales y su, ¿no? Bueno, ahí tenemos a los filósofos buscando la verdad y había ese tercer elemento político que son lo que él llama los demonios y también vincula con la espiritualidad, por tanto, que dice que digamos que hay un momento donde los hombres entienden que el poder les puede llegar a través de realizar algún pacto con el mal. Y si esto no es específico respecto a que esto es posible, yo lo habría a una lectura en la que no solo el mal tiene que ser necesariamente pactar con el demonio creyendo en él. Creo que vivimos en una sociedad que ha pactado mucho con el mal en forma de pecado, hasta el punto de hacer inversiones que se podrían calificar como inversiones satánicas, muy similares, ¿no? Todavía escuchaba a alguien decir el argumento central del pro-choice americano, pro-abortista, y el argumento central de la Eucaristía es la misma frase. Este es mi cuerpo. Lo que pasa es que cambian la segunda parte invirtiéndola. Cristo dice, este es mi cuerpo que doy en sacrificio por vosotros, mientras que el pro-abortista dice, este es mi cuerpo y por lo tanto el otro queda sacrificado por mi supervivencia, ¿no? Entonces, es una idea muy curiosa porque demuestra que nosotros no estamos tan alejados de esto, incluso en el sentido más espiritual, el auge que hay en la filosofía contemporánea, y me refiero a la academia actual, en la investigación filosófica sobre lo gnóstico, en la fascinación que produce lo gnóstico y las mitologías así más mistéricas, más oscuras. Es una cosa muy curiosa, nos creemos muy racionales y de repente nos engolfamos mucho con estas ideas, pero bueno, no quiero ir mucho por ahí. Bueno, digamos que estaban estos tres puntos, los tres tienen una raíz espiritual y los tres, digamos, configuran el mundo, ¿no? En concreto, contra este tercer tipo de paganismo cruel, ¿no? De paganismo demoníaco, Chesterton menciona la guerra de Cartago contra Roma, las guerras púnicas, poniendo un ejemplo de Cartago como una civilización de ese tipo, una civilización al servicio de un dios malévolo, y Roma como los herederos del mejor paganismo, el paganismo familiar, del paganismo del disfrute de la naturaleza. Es Chesterton quien lo menciona así. De hecho, sobre los cartagineses tiene estas palabras tan duras. Los adoradores de Moloch no eran vastos o primitivos. Contra nuestra tendencia virtual a pensar que el mal tiene que ver con lo primitivo, ¿no? Que a medida que nos vamos haciendo refinados, vamos haciéndonos más buenos. Tararí, tarará. O sea, insisto, ejemplos hay de que no, pero bueno. Los adoradores de Moloch no eran vastos o primitivos. Eran miembros de una civilización madura y refinada, pródiga en lujos y comodidades. Probablemente estaban más civilizados que los romanos. Y Moloch, su dios, no era un mito, o en todo caso, su comida no era un mito. Esta gente tan civilizada se reunía para invocar la bendición del cielo sobre su imperio, arrojando sus hijos por centenares en un horno gigante. ¿No? Entonces, Chesterton menciona el triunfo inverosímil de los romanos como un triunfo del mejor tipo de paganismo necesario, dice él, para que luego arraigase el cristianismo. Pero también reconoce, y perdón por alargarme tanto, yo creo que voy a estar un ratito hablando de esto y luego hablaré de alguna otra cosa, ¿no? Reconoce que hay un momento donde la historia del Imperio Romano cede, se cansa. Él dice que hay un paganismo que empieza a cansarse y empieza cada vez a buscar cosas más raras, cosas más exóticas, pecados más refinados, lo dice él así, ¿no? Como si esa fantasía en la que vivíamos ya no nos vale, entonces tenemos que buscar cosas más raras. Dice él en alguna parte, dice, llega un momento en la rutina de una civilización ordenada en que el hombre se cansa de jugar a la mitología
y de fingir que un árbol es una doncella o que la luna se enamora de un hombre. Y el efecto de ese deterioro es igual en todas partes. Lo vemos en la búsqueda de las drogas o del alcohol y en las distintas manifestaciones tendentes a incrementar la dosis. Los hombres buscan pecados más complejos u obscenidades más llamativas, como estimulantes a su hastiado sentido, y por ello se acercan a las locas religiones orientales. Chesterton, lo sabemos, no era nada amigo de las religiones orientales y dedica muy pocas buenas palabras tanto al Islam como al budismo, bueno, por no decir que no dedica ninguna. Y en otro punto también dice, el viejo espíritu del bosque, este espíritu pagano, era demasiado viejo, se estaba muriendo. En cierto sentido, es verdad cuando se dice que el dios Pan murió porque Cristo nació. Casi tan verdad, en otro sentido, como que los hombres supieron que Cristo había nacido porque el dios Pan había muerto. La desaparición de la mitología creó un vacío que hubiera resultado asfixiante de no ser llenado por la teología. También dice en otro sitio, dice que desde el nacimiento de Cristo ha dejado de haber mitología en el mundo, porque la mitología es una búsqueda, ¿no? Es un río que desemboca en ese mar. Eso dice él. Estoy aquí citándole. Por otro lado, él dice que también la política, esa buena política más democrática, más abierta, más de dejar a la gente vivir en el campo, vivir tranquila, en el imperio había dado de sí, ¿no? La gente había pasado a ser populacho en ciudades hacinadas, dependientes del pan y el circo, ¿no? Y también ahí se veía un cansancio, ¿no? Dice él. Y también, por último, la filosofía. La filosofía también se cansa y empieza a entrar en todas las locuras típicas de la filosofía, que es muy típicamente, que es muy típico que entre en locuras de este tipo. Leo un texto. Los filósofos comenzaron a demostrar al mundo que caminaban en círculo y que decían lo mismo una y otra vez. La filosofía comenzó a tomarse a broma y a ser aburrida. Aquella artificial simplificación de todo en un sistema u otro reveló enseguida su finalidad y su futilidad. Todo era virtud, felicidad o destino. Todo era bueno o malo. En definitiva, todo era todo, y no había nada más que decir, como ellos sostenían. Por todos lados, los sabios degeneraron en sofistas, es decir, en retóricos a sueldo o expertos en enigmas. Todas las citas estas, todas son del hombre eterno, ¿vale? O sea, la cultura pagana ha alcanzado su límite y ahí dice Chesterton una frase muy breve que no comenta a continuación y que me parece deliciosa, que es una de las mejores citas del hombre eterno. Mencionando esta época dice, si hubiera habido un Dios, seguramente en este preciso momento se habría movido y habría salvado el mundo. Él lo dice, luego pues lo hizo, él lo deja así, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente que hace Chesterton, después de haber explicado toda esta evolución histórica, es contarnos qué pasa en la primera Navidad en aquella cueva. Y dice que aparecen pastores, magos, y que también incluso los demonios hacen su aparición. Pastores en representación del mundo pagano, ¿no? Aquellos que habían vivido la vida pastoril, aquellos que habían vivido en conexión con el campo, habían vivido esa vida sencilla, más basada en historias, en poesía, en mitos, que en profundas reflexiones, ¿no? Los magos, que se presentarían a los sabios y que se acercan a adorar a un niño con sus propias filosofías, que dice Chesterton, que son parciales, que tienen cabida ahí, y los magos al llegar ahí averiguarán que tenían razón en parte y que también en parte había cosas que no veían. Dice que eso habría pasado, un texto maravilloso del hombre eterno, donde empieza a decir que si hubiera aparecido Confucio también le habría pasado lo mismo, o si hubiera aparecido Sócrates. Se habrían dado cuenta de en qué habían acertado y a la vez habrían visto todo lo que no habían visto, ¿no? Y por último, le dice que la ira de Herodes, del Idomeo, que lo llama él, es como el último gran monarca oriental que intenta imponer demoníacamente, satánicamente, su parecer contra el de Dios a base de asesinar niños. Decía Chesterton en alguna parte que lo propio de esas civilizaciones demoníacas siempre era un especial gusto por asesinar niños. Y lo dice de los cartagineses, lo dice también de los aztecas, que también caracteriza de esa forma, ¿no? Bueno, y el último gran rey oriental hace eso, ¿no? El día que nace el niño, el Hijo de Dios, bueno,
una metáfora, probablemente un poco después, pero bueno, se nos entiende, ¿no? Cuando montamos el Belén está claro, ¿no? Como imagen, ¿no? Esto que decía la profesora Coy-Vinent, que Chesterton trabaja mucho sobre imágenes, ¿no? Entonces está pintándonos un panorama casi como si fuera un cuadro, ¿no? Un retablo, ¿no? Él viene y asesina a los niños intentando acabar con ese hijo de Dios, y él dice ahí que, por lo tanto, que hay una especie de... que la cueva de Belén acaba siendo una especie de búnker, es el lugar donde nace la resistencia. La resistencia espiritual contra ese mal, que se volverá también la resistencia que todo buen cristiano tiene que hacer contra la injusticia, contra todo aquel que quiere instaurar un sistema de opresión contra el resto de hombres, ¿no? Bien, es decir, en el cristianismo confluyen y terminan y se planifican tres búsquedas, ¿vale? Esa búsqueda de la verdad, que es la más fácil de explicar, esa búsqueda pagana de la que él habla en Ortodoxia de otra manera, sobre cómo vivir en este mundo, cómo agradecer este mundo, cómo disfrutar de este mundo sin verme de repente arrastrado por todos los elementos que veo que son peligrosos en él, ¿no? Lo dice alguna vez sobre la sexualidad en el paganismo, dice: el problema de la idea pagana de acceder a la sexualidad como algo inocente, como algo natural, como algo que no requería ningún tipo de control, es que precisamente por hacerlo así todo se impregnaba de sexualidad, y la sexualidad mostraba esa otra cara que te está continuamente exigiendo control, exigiendo contención, exigiendo una moral, porque si no lo acaba pervirtiendo todo. Es decir, tenemos algo que sabemos que es bueno, cuando intentamos cogerlo con sencillez, como diciendo sencillamente esto es bueno, esto es natural, muestra una cara desordenada. Al final él concluirá, evidentemente lo sabemos, que es como en su conversión al cristianismo y demás, que está hablando de la doctrina de la creación y la doctrina de la caída. Es decir, Dios ha hecho el mundo bueno, pues eso es nuestra casa, pero este mundo está atravesado por un pecado, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento de aventura en el mundo, porque hay un elemento de salvación, porque hay un elemento emocionante de búsqueda, de encuentro, de superación, ¿no? La imagen de San Jorge, que creo que es, no sé si es exactamente un texto suyo o lo dice algo así como: la imagen de San Jorge es la vida de toda persona, ¿no? Luchar contra un dragón por una doncella, ¿no? Luchar contra el mar por un amor. Y esa es la imagen de la vida humana, ¿no? Entonces, tenemos esos tres elementos. Entonces, esta era un poco mi idea de explicar un poco cómo en Chesterton esas tres búsquedas, cómo para Chesterton es el cristianismo el que ofrece una solución a las tres búsquedas. Más allá ya del texto del hombre eterno, voy a dedicarme a leer ahora algunos textos chestertonianos sobre cada una de estas tres ideas, ¿no? Empezamos por la filosofía. Acordémonos, los filósofos se vuelven locos, simplifican demasiado, nos ha dicho en el hombre eterno. Quieren hacer algo muy bueno y acaban en ideas demasiado simples, dando vueltas en torno siempre a ideas de predestinación, a ideas, acaban negando el propio pensamiento, acaban negando la capacidad humana para actuar, acaban negando la moral. O sea, la mente como que se destruye a sí misma, ¿no? Las ideas se destruyen a sí mismas. De hecho, lo dice de una manera muy clara en El hombre eterno. También dice: ciertamente no es posible que el pensamiento puro exista, o que perdure, porque el puro pensamiento no es capaz de mantenerse sano. En cierto sentido, se convierte en algo demasiado simple para ser sano. La tentación de los filósofos es la simplicidad más que la sutileza. Se ven atraídos por las simplificaciones insanas, como el hombre suspendido sobre el abismo se ve fascinado por la muerte, la nada y el vacío. Fue necesaria otra clase de filósofo capaz de mantener el equilibrio sobre el pináculo del templo sin arrojarse abajo, ¿no? Esta idea es muy importante para Chesterton, y recupero algunos textos de ortodoxia, ¿no? O sea, la locura no es una falta de razón, es una razón que ya no tiene a qué agarrarse, es una razón que ya no conoce sus propios límites, es una razón que ya solo se ve a sí misma, ¿no? Él habla de esa forma de dar vueltos, el texto de ortodoxia es muy conocido, ¿no? Es posible que la mejor manera de expresar el razonamiento del loco sea decir que su imaginación da vueltas en un círculo perfecto, pero demasiado estrecho. Un círculo pequeño es tan infinito como uno grande, pero aunque es igual de infinito, no es igual de grande. Del mismo modo, la explicación del loco es tan completa como la del cuerdo.
pero no es tan amplia de miras. Es muy típico de los reduccionismos metodológicos modernos. Todo es ciencia. Y lo que no se explica por ciencia no existe, no vale, son sentimientos, es paparruchas, bla, bla, ¿no? Y eso con el positivismo, tanto el clásico como el giro lingüístico en el siglo XX, eso pasa con el darwinismo, bueno, él analiza mucho todos esos sistemas que en filosofía, que nos gusta usar palabras, llamamos reduccionismos, ¿no? Reducir todo a una cosa. Puede ser la razón, puede ser la voluntad, para otra gente, puede ser muchas cosas. Pero siempre es una única idea que lo explica todo. Esa explicación que parece explicarlo todo, pero a la vez, dice Chesterton en Ortodoxia, parece no explicar nada. Dices, si esto es todo, no vale mucho la pena, ¿no? En Charles Dickens tiene una manera de explicarlo que también me encanta. Dice, el lunático es el hombre que vive en un mundo pequeño, pero cree que es grande. Es el hombre que vive con una décima parte de la verdad y piensa que posee la totalidad. El loco no puede concebir ningún cosmos fuera de cierta historia, conspiración o visión. Entonces, dice Chesterton, cuando uno encuentra una verdad, se engolfa tanto en esa verdad, espero que la palabra engolfarse se entienda, se obsesiona, se encanta, en el sentido de encantamiento, ¿no? de arrebatamiento con esa verdad, a tal punto que, como dice Chesterton sobre el Islam, posee una verdad tan grande que se olvida de que es parcial, ¿no? Eso él lo dice en algún momento, creo que es en la Nueva Jerusalén, sobre el Islam. Entonces, Chesterton, a donde todos los caminos conducen, vincula la salida de la locura, de esta locura, de tomar una cosa pequeña por demasiado grande, precisamente con el cristianismo. De hecho, Where All Roads Lead, donde todos los caminos conducen, es de sus primeros ensayos siendo católico ya, después de su conversión al catolicismo. No sé si es el primero o el segundo, después de aquel 1922 donde se bautiza, ¿no? Entonces él ahí tiene un doble capítulo, porque son dos capítulos que se llaman igual, el segundo se llama Continuación del primero, el capítulo se llama La historia de una verdad incompleta. Y ahí él explica cómo una persona que encuentra una verdad tiene dos posibilidades. La primera es la que ya hemos dicho, engolfarse con ella, lanzársela a todo el mundo a la cara, crear su propia capillita, exagerarla, llevarla tan lejos que desaparece como una verdad explicativa, porque se ha aplicado a lo que se podía, a lo que no, ¿no? Y él le señala en ese mismo libro al final otra opción. Y aquí lo vincula directamente con el cristianismo. Dice, la otra vía para esta persona consiste en llevar consigo esa verdad incompleta a la cultura de la Iglesia Católica, que es una auténtica cultura donde podrá ser cultivada. Aquí el jueguito de palabras, ¿no? Es decir, tiene la posibilidad de llevar su idea donde será valorada por lo que de verdadero contenga, donde recibirá el aporte de otras verdades y a menudo el sostén de argumentos mejores que los que esa persona había pensado en primer lugar. Es decir, Chesterton dice, la Iglesia es católica también en el sentido de que está abierta a toda verdad. Entonces, si has descubierto un trozo de verdad, lo mejor que puedes hacer es ponerla en su ecosistema. Es la mejor manera de que no acabe devorando otras. En Ortodoxia pone la imagen famosa del pastor cristiano, ¿no? Que va pastoreando lobos, en el famoso capítulo de las paradojas del cristianismo. Yo hice la tesis sobre las paradojas de Chesterton, así que ese capítulo me lo estudié bastante bien. ¿No? Que dice, el cristianismo está continuamente situando en equilibrio paradójico las distintas verdades, porque basta con darle un poquito más de fuerza a una y de repente se nos desboca. Es como un lobo que devora a sus compañeros, ¿no? Entonces el pastor cristiano está continuamente mirando cuáles son los equilibrios correctos, ¿no? Cristo es Dios y hombre, sí, pero no te empeñes tanto en decir que es Dios que acabes negando que es hombre. Que es, por cierto, como apareció el monofisismo históricamente. Intentando responder a Nestorio, Eutiques acaba yéndose al lado contrario, o por lo menos no me contaron a mí. Luego ya hay entre el público seguro alguien súper experto en este tema y dice, eso no era así, siempre pasa. Pero bueno, a mí me lo contaron así. Entonces, esta es la idea, ¿no? Y de hecho, Chesterton, por lo tanto, dice que no hay una oposición entre fe y razón. Aparte de por aquel argumento de ortodoxia de que la razón, de que creer en la razón ya es una cuestión de fe, porque no hay realmente ninguna demostración de que nuestras ideas tengan algo que ver con la realidad, cosa que comprobamos continuamente en el escepticismo actual, ¿no? Posmoderno, que en el que estamos continuamente no aceptando cosas de absoluto perogrullo. Podemos poner ejemplos
bastante básicos, ¿no? Que seguro que eso nos ocurren a todos, ¿no? Pero bueno, entonces no está esa oposición. Porque Chesterton dice que al contrario, que lo religioso, que el pensamiento dogmático nos da la posibilidad de darle a esa razón ese cerco que le permite operar sin volverse loca. En ortodoxia todavía lo llamaría misticismo. Nos ha hablado Pablo Gutiérrez de cuántas maneras distintas se puede entender el misticismo y del cuidado con esta palabra, ¿no? Pero misticismo en el sentido de aceptar un misterio central que lo explica todo. Un misterio tan bobo como que yo estoy abierto a la realidad y que lo que yo percibo en el mundo tiene que ser más o menos cierto. Aunque esté un poco equivocado, no es radicalmente distinto a lo que yo veo, o si lo es, tengo una explicación de por qué me he equivocado, ¿no? No veo algo y es una completa alucinación, no soy un cerebro en una cubeta que va alucinando el mundo y todos ustedes me los he imaginado yo, ¿no? Como dice un amigo, si alguien quiere saber si está solo en el mundo o no, si el solipsismo es verdad o no, que se ponga a vivir con otra persona. Y averiguará enseguida que la otra persona no es él. Cuando se deje la tapa del inodoro subida o cuando no quiera limpiar, y enseguida verá cómo su voluntad no controla el mundo, porque vamos, vivir con otra persona siempre se vuelve muy insoportable, porque gracias a Dios somos distintos y no somos todos la misma gran mente, ¿no? Pero en fin. Entonces, el cristianismo hace esto, ¿no? Y Chesterton lo lleva todavía más lejos, dice que es la única filosofía coherente. En Santo Tomás de Aquino lo dirá específicamente la filosofía del Aquinate, ¿no? Cuando dice, bueno, el escéptico no es escéptico siempre, y esa verdad suya de que todo es subjetivo y de que no hay ninguna verdad objetiva, se la toma muy objetivamente, ¿no? Pero es que además él llevará la filosofía de Santo Tomás aún más lejos, porque dice, es una filosofía del sentido común y de la creación. Tomás empieza aceptando esta idea, dice, mis sentidos tienen autoridad para hablarme del mundo. ¿Por qué dices eso, Tomás? Y de hombre, porque tengo que aceptarlo como punto de partida. Si no acepto eso, se acabó. ¿De qué hablo? Si no hay nada en mi intelecto que no estuviera antes en los sentidos, si no puedo fiarme de ellos, ¿de qué hablo, no? Pero el hecho de que el mundo es creado, el hecho de que es obra de un creador bueno, que también mi intelecto es creado por ese mismo creador, me permite a mí poder razonar sobre las cosas con seguridad, ¿no? Y esto lo dice él específicamente de Tomás de Aquino, ¿no? La dependencia del buen juicio de su filosofía de esta idea de creación. En concreto lo dice así, dice, aquí es donde Santo Tomás se aparta retador del panteísta y del monista. Todas las cosas son, mas entre las cosas que son existe una llamada diferencia, igual que existe otra llamada semejanza. Y aquí comenzamos de nuevo a ligarnos al Señor, no solo por la universalidad de la hierba, sino también por la incompatibilidad de lo que es grava y de lo que es hierba. Porque este mundo de seres diferentes y variados es de una manera especial el mundo del creador cristiano, el mundo de las cosas creadas, como cosas hechas por manos de un artista. Esta es de Tomás de Aquino. ¿Vale? Y aún más, se dice que otra gran filosofía razonable que nos entrega el cristianismo es la doctrina de la caída, el pecado, que hace que el mundo no sea malo, pero que no podamos acceder al mundo como si fuera algo bueno e inocente, lo cual nos coloca en una de las posiciones más razonables que hay. Yo cuando hablo de las paradojas del derecho, que tengo el artículo por ahí circulando, una de las cosas que digo es que el derecho tiene que enfrentarse a una antropología muy complicada, porque tiene que aceptar que el hombre es bueno y malo a la vez, porque si solo fuera bueno el derecho no haría falta, y si fuera absoluta y completamente malo y depravado, el derecho no podría organizar nada. De hecho, esa es parte de la sospecha posmoderna, que el derecho es solo el poder de unos imponiéndose, que no tiene ninguna capacidad de llegar a ninguna conclusión justa, ¿no? Paradójicamente, lo que intentan es imponer su propia ley, ¿no? En lugar de... O sea, es imposible la justicia, con lo cual apaga y vámonos. Pero el cristiano tiene ese equilibrio. Dice, no, claro que el mundo es bueno. Y claro que nuestro acceso al mundo no se debe hacer desde la ingenuidad, porque nosotros estamos manchados por la caída. La caída es tremendamente razonable. El dogma del pecado original, que Chesterton creo que es en ortodoxia, dice que es el único dogma que se puede demostrar, que el único dogma que nos viene por experiencia, eso dice él en algún momento, es que es tremendamente razonable, o como lo dice él, leo, la caída es una forma de interpretar la vida. No es solo iluminadora, sino también la única que es realmente alentadora. Mantiene, en contra de las auténticas filosofías alternativas,
como las de los budistas, los pesimistas y los prometeicos, que tenemos un mundo bueno que hemos infrautilizado y que no nos hemos entrampado simplemente en uno malo, que no estamos sencillamente atrapados en uno malo, que el mal procede del uso equivocado del bien y que puede ser enmendado. Excepto este, todos los demás credos no plantean sino una cierta forma de rendición ante el destino, con D mayúscula. Destino con D mayúscula. Entonces, como podemos ver, Chesterton defiende que el cristianismo es efectivamente donde acabó la búsqueda de la verdad, pero es que es también el único que es capaz de colocar ese cerco a la razón que le lleve a no enloquecer. Entonces esta es la primera gran idea. Voy a hablar del paganismo, voy a hablar de política, lo voy a hacer muy rápido, no se asusten, que ya llevo 30 minutos. Quedan 10 horas, no, quedan 10 minutos, ¿vale? Bien, entonces, vamos con el paganismo. Hemos hablado de la búsqueda de la verdad, vamos a hablar de este intento de acceder al mundo, de disfrutar del mundo, esta filosofía del asombro agradecido, ¿no? El paganismo, en primer lugar, se equivocó en cómo mirar la naturaleza. Y fue la Iglesia la que acertó, fue el cristianismo la que acertó. Tenemos el racionalismo, que reduce la naturaleza a mera materia. Y eso, por cierto, tiene mucho que ver con el diálogo ecológico, ¿no? Tenemos esa visión liberal que cree que la manera de metaforizar la naturaleza de forma correcta es como un stock de recursos, que la sostenibilidad es sencillamente no agotarlos y dejar que se vayan reponiendo, tal, ¿no? Que se olvida de que es un conjunto de seres vivos, que tiene belleza, que tiene animales sentientes, que tiene toda una serie de cosas que no se reducen meramente a digamos, un stock de recursos, ¿no? Entonces, esa parte forma parte de los materialistas, es decir, ya están respondidos un poco al hablar de la filosofía. Pero es que en los paganos y los neopaganos aparece una adoración a la naturaleza, que también, por supuesto, en nuestro posmoderno mundo lleno de filosofías parciales lo tenemos también. Y él dice que se equivocan porque miran a la naturaleza, digamos, deificándola, convirtiéndola en Dios. Y aquí vamos a ortodoxia, por supuesto, el pasaje es bastante conocido. La esencia del panteísmo, el evolucionismo y las teorías cósmicas radica en realidad en esta proposición. La naturaleza es nuestra madre. Por desgracia, si uno considera que la naturaleza es su madre, acaba descubriendo que es una madrastra. La clave del cristianismo es esta otra. La naturaleza no es nuestra madre, es nuestra hermana. Podemos enorgullecernos de su belleza, puesto que tenemos el mismo padre, pero ella no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Debemos admirarla, pero no imitarla. Aparte de que cuando imitas a la naturaleza, ¿a quién imitas? A lo que te da la gana, y él lo dice también. La naturaleza tiene toda la crueldad y toda la... realmente quien intenta imitar a la naturaleza se fija en lo que le da la gana. Lo único que hace es ver ahí, es como una imagen de Rorschach, de estas, de las manchitas, ¿no? Uno ve lo que quiere ver, ¿vale? Entonces, ninguna de las dos, ¿no? Ni racionalismo ni neopaganismo, igualdad, como el chiste, ¿no? Pues bueno, es decir, por un lado Chesterton nos dice que solo lo sobrenatural explica de manera sensata lo natural, pero por otro lado, que también es también de ortodoxia, pero por otro lado dice la Nueva Jerusalén una cosa muy interesante, que es que lo sobrenatural, no cualquier cosa es sobrenatural, ¿no? Lo que nos falta aquí, dice en la Nueva Jerusalén, no es lo sobrenatural, sino solo lo saludablemente sobrenatural. Es decir, respecto a nuestro impulso, digamos, místico, de exploración de la relación con la naturaleza, la relación con Dios, pasa lo mismo que con nuestra razón. Puede enloquecer, puede desarraigarse de todo lo demás, puede volverse irrazonable. Entonces hay que saber colocarlo. Entonces, ¿quién, por ejemplo, vivió saludablemente el cristianismo? San Francisco, el autor tan querido por Chesterton, ¿no? Santo tan querido por Chesterton. De nuevo, en ortodoxia, la naturaleza es una madre solemne para los adoradores de Isis y Cibeles, igual que lo era para Wordsworth o Emerson, pero no para Francisco de Asís o George Herbert. Para San Francisco, la naturaleza era una hermana, e incluso una hermana pequeña, una hermanita danzarina digna de nuestro amor y a veces de nuestras burlas, ¿no? Podría haber cogido mucho más de San Francisco, de la biografía suya, y he tenido que cortarme porque en el rollo que tengo y todo lo que he recortado. Bueno, entonces, digamos que
el sentido cristiano sobre esto está en un texto precioso que está en The Thing, Why Am I Catholic, ¿no? Que yo traduzco la cuestión, porque soy católico, aunque es la pregunta, la cosa, tiene varias traducciones. Este texto es precioso, escuchen. El cielo ha descendido al mundo de la materia. El supremo poder espiritual actúa ahora a través de la maquinaria de lo material, operando de forma milagrosa en los cuerpos y en las almas de los seres humanos. Bendice los 5 sentidos, del mismo modo que los sentidos de un bebé quedan bendecidos por el bautismo de un católico. Incluso bendice los dones y recuerdos materiales, como pueden ser las reliquias y los rosarios. Actúa a través del agua o del aceite, del pan o del vino. Esto es el famoso materialismo místico, del que también habla, creo que en Pequeña Historia de Inglaterra, que es cuando él explica, sobre todo a los protestantes, por qué peregrinamos a sitios. ¿Que Dios no está en todas partes? Sí, pero Dios, que es dueño de la creación, puede manifestarse en cosas concretas, como reliquias o lugares, porque Él es Señor de la naturaleza y Señor de la materia. No es una cuestión de si está o no está en todas partes. Es una cuestión de si Él puede hacer con la materia lo que quiere. El mismo argumento que usa para los milagros, ¿no? Acordémonos, ¿qué son los milagros? El libre albedrío de Dios. Lo define así, creo que en ortodoxia. Vale, entonces, por último ya, sobre el paganismo, él dice, el paganismo realmente subsiste en el cristianismo. Todo lo bueno de estos neopaganos que dicen, ¡ay, qué bonito! Cuando la gente danzaba cogida de la mano y hacía fiestas pastoriles y tal. Dice, en herejes dice, pero si eso, donde ha subsistido es en el cristianismo. Y leo, esto es de herejes, ¿eh? Todo lo que perdura en los antiguos himnos y de las antiguas danzas de Europa, todo lo que ha llegado de las festividades dedicadas a Apolo y Pan, se encuentra en los festivales del mundo cristiano. Si alguien desea sostener en sus manos una cadena cuyos primeros eslabones la unen a los misterios paganos, lo mejor que puede hacer es agarrar una de las varas de flores que se preparan en Pascua o una de las ristras de salchichas típicas de Navidad. Y termina ese capítulo con una de las mejores acideces que tiene. Si nos dedicamos a revivir y perseguir el ideal pagano de una búsqueda propia de lo simple y lo racional, acabaremos donde acabó el paganismo. Y no me refiero a que acabaremos en la destrucción, sino que acabaremos en el cristianismo. Entonces, ¿cómo voy? Muy rápidamente sobre la política. También él dice que la manera de equilibrar la revolución en el plano político tiene muchísimo que ver con la religión. Para empezar, acordémonos de la idea de democracia en Chesterton, ¿no? Esta idea de darle al hombre como un voz, también está muy metido en ortodoxia esto, y ahí él dice una cosa muy curiosa, dice que ¿dónde está? Dice que de hecho eso es súper cristiano, o sea que el voto es súper cristiano, dice que es acercarse a alguien demasiado tímido para hablar y dice, amigo, alza la voz, queremos escucharte, ¿no? Que esa inclusión en la que todos somos iguales es profundamente cristiana, ¿no? Él en algún momento lo señala de Santo Tomás, dice que su exploración de la teología tan sutil le llevó también a ser muy acertado en muchas cuestiones sociales. Él lo defiende así en la biografía de Tomás de Aquino, porque aquí él lo que intenta es decir, esos teólogos no están desarraigados del mundo y en su torre de marfil cuando se dedican a las sutilezas teológicas. Acordémonos del pastor cristiano, tiene que estar afinando continuamente el dogma, pero precisamente para que en el mundo haya paz. Es decir, algo así como el teólogo cristiano tenía que ser cuidadoso para que el mundo pudiera ser descuidado. Tienes que lograr establecerlo exactamente como es. En los teólogos lo dice de una manera muy curiosa, esto es en la Resurrección de Roma. Tal vez no haya nada tan estupendamente estúpido como el dicho común, la religión nunca puede depender de disputas minuciosas sobre doctrina. Es como decir que la vida nunca puede depender de disputas minuciosas sobre medicina. El hombre que se conforma con decir no queremos teólogos que dividan cabellos, split hairs en inglés, esto tiene mala traducción, sin duda se conformará también con decir no queremos cirujanos que dividan filamentos más delicados que los cabellos. Es un hecho que muchos hombres estarían muertos hoy si sus médicos no hubieran debatido sutilezas sobre el arte de curar. También es un hecho que la civilización europea estaría muerta hoy si sus doctores en divinidad no hubieran debatido sutilezas sobre doctrina.
Y por eso, dice él en otro momento, esto sí es en ortodoxia, así se explica lo que a los críticos modernos les resulta más inexplicable de la historia del cristianismo. Me refiero a las guerras monstruosas por minucias teológicas. A menudo era cuestión de 1 centímetro, pero 1 centímetro es mucho cuando se trata de equilibrios. En cuanto una idea se volvía poderosa, otra se volvía menos poderosa. El pastor cristiano no apacentaba un rebaño de ovejas, sino de toros y tigres, de terribles doctrinas todas ellas, lo bastante fuertes para convertirse en una falsa religión y devastar el mundo. Y luego, hablando de la libertad y de la felicidad, dice: baste con decir aquí que un pequeño error en la doctrina podía tener terribles consecuencias para la felicidad de la humanidad. Y sobre la libertad dice: las doctrinas debían definirse dentro de límites estrictos para que se pudiera gozar de las libertades generales. Y aquí dice la frase que ya he dicho: la Iglesia tenía que ser cuidadosa para que el mundo pudiera ser descuidado. Vale, termino enseguida. Me voy a saltar esto. Dice sobre la fe que alimenta revoluciones correctas. Aparte por tener la visión correcta del ser humano, que esto lo trabajará mucho el distributismo y ya no tengo tiempo de verlo, voy a leer 2 citas y con esto termino, ¿vale? Sobre la fe alimentando revoluciones. Primera de ellas es de ortodoxia, la segunda es del manantial y la ciénaga. No es solo que la fe sea la madre de todas las energías mundanas, sino que sus enemigos son los padres de toda la confusión de este mundo. Los secularistas no han destruido las cosas divinas, pero sí las seculares. Eso sí, si eso les sirve de consuelo. Los titanes no escalaron el cielo, pero devastaron el mundo. Cuando una revolución se hace sin Dios, arrasa con la tierra. No con el cielo da igual, arrasa con la tierra. Y luego la otra, que es sobre la libertad del católico. Cualquier católico goza de mucha más libertad dentro del catolicismo que la que cualquier liberal tiene bajo el bolchevismo o el fascismo. Si hubiera querido ser liberal o pertenecer al Centrum de Alemania en Alemania o al Partito Popolare en Italia, no me lo habría impedido la Iglesia, sino el Estado. Porque el Estado ha retornado desde la antigüedad, con todos sus antiguos errores, con los dioses de la ciudad tronando desde el cielo y con el desfile, en un alarde de acero, de los fantasmas de 100 tiranos, y hemos comprendido por qué amplios prados y campos de libertad nos ha permitido deambular y jugar la fe que nos ha hecho libres. Pues estos serían los 3 puntos. Voy fatal de tiempo, perdón por extenderme, muchas gracias y nada, quedo a la consideración de las preguntas que haya.